de la intervención brutal del gobierno marroquí, hay un gran caos en el Aaiún. Nuestros familiares desde ahí nos están alertando sobre la situación. La situación es muy explosiva. De hecho, mi tío paterno está reviviendo los traumas del año 75. En la casa de mis abuelos, se llevaron a mis abuelos y a mis tíos mayores y lo dejaron a él solo con 6 años y tuvieron que acogerlo los vecinos. Y él lo está reviviendo porque tiene el mismo miedo, pero esta vez los papeles han cambiado, porque ahora él, en calidad de padre, tiene miedo a que sus 2 hijas se queden ahí sin sus padres. Mi tío dice que tiene prohibida la noche, no puede dormir a causa de lo que está sucediendo, ¿no? Ahí en las zonas ocupadas. Hay milicias urbanas armadas por el ejército marroquí, hay cuerpos parapoliciales. Los coches no lo pueden dejar en la calle, por ejemplo, es un detalle niño, pero al fin y al cabo no deja de ser un reflejo fiel de lo que ocurre en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, especialmente en el Aaiún. El Aaiún está totalmente sitiada. La gente no puede dormir tranquila, tienen miedo que en cualquier momento pueda entrar el ejército y llevarse si no toda la familia, pues a casi todos los miembros de la familia, y dejar a los niños, porque no sería la primera vez que esto ocurra en el Sáhara Occidental. Al fin y al cabo se trata de una receta hecha por el padre que ahora el hijo la retoma y la aplica de la misma manera ante la pasividad, y no solamente, yo no diría pasividad, sino la complicidad de los medios occidentales y también de los gobiernos occidentales. Son quienes instigan a Marruecos para que siga atropellando los derechos humanos en el Sáhara Occidental y para mantener el estado de sitio en el Aaiún ocupado. Y sobre todo para llevar a cabo su gran objetivo, que es el de exterminar al pueblo saharaui. Associacions de solidaritat amb el poble saharaui del País Valencià i l'Associació d'Immigrants Saharauis al País Valencià, així com els ací presents, volem avui fer-nos ressò de les vivències dels observadors espanyols que han estat sobre el terreny als territoris ocupats del Sàhara Occidental, vivint en primera persona la brutal agressió que les forces d'ocupació marroquí han dut a terme front als ciutadans y ciudadanes saharauis al Aaiún. Observadores españoles recién llegados del Aaiún nos informan de la masacre realizada contra la población saharaui, cuyas consecuencias son la muerte directa de saharauis, la detención arbitraria e indiscriminada, los juicios sin pruebas y el acoso policial y militar constante de la población indefensa. Y denuncian la manipulación y censura informativa por parte de la monarquía marroquí, la indiferencia de la comunidad internacional, la actitud execrable del gobierno español. Javier Sopeña y Silvia García, del colectivo Taura, denuncian los abusos de derechos humanos cometidos por la monarquía marroquí contra la población saharaui de los territorios ocupados militarmente. Estos observadores han visto en primera persona cómo se desmanteló el campamento de la dignidad, cómo se apalearon de forma salvaje a saharauis indefensos y cómo saquearon sus pertenencias. Han sido testigos de la represión posterior en la ciudad del Aaiún. Los observadores, y a ello nos sumamos todos nosotros, denuncian rotundamente la actitud del gobierno español ante la masacre civil realizada en el campamento de la dignidad y posteriormente en el Aaiún. Sucesos inéditos en los 35 años en que el Sáhara Occidental lleva ocupado por Marruecos, y exigimos y exigen una apuesta firme por solucionar el conflicto
en los términos acordados en el Acuerdo de Paz de 1991, la realización del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. ¡Sáhara libre!